Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Y yo quiero dirigirles, mis hermanos, a Romanos 7:15. Abran sus Biblias. En Romanos 7:15. Romanos 7:15, mis hermanos. Si ya encontró, mi hermano, se pone de pie. Dice la palabra de nuestro Dios en Romanos 7:15. Vamos a leer todos, mis hermanos. A la 1, a las 2 y a las 3. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Aquí está tu iglesia, Señor, los que han sido comprados a precio de sangre, Dios. Yo te ruego, Padre, que por tal valor, por tal sacrificio que tú hiciste por ellos, hoy día, Señor, reveles tu palabra y bendigas, Señor, a tu iglesia con tu palabra. En el nombre de Jesús, manifiesta tu gloria y tu poder, Señor, y abre los ojos, Señor, de aquel que está ciego y rompe las ataduras de aquel que está preso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos hablando de las ataduras del alma. Acuérdense ustedes, esta es la segunda parte ya de las ataduras del alma. Y yo quiero que usted entienda primero que todo ser humano tiene atada su alma. Acuérdense que cuando Dios formó a Adán y Eva, ¿sí?, los hizo, ¿y qué vinieron a hacer cuando lo formó? ¿Qué eran? Almas vivientes. Escuchen bien, almas vivientes. Pero después dice la palabra que Él sopló aliento de vida, su espíritu, ¿sí?, o puso espíritu en el hombre. Primero el hombre era alma viviente, después puso un espíritu, Dios, de su aliento salió el espíritu del hombre, y con el espíritu del hombre la conciencia, ¿sí?, para que el hombre sepa lo bueno y lo malo, diferenciar lo bueno de lo malo. Entonces, mis hermanos, el alma viviente es lo que viene a ser presa. Escuchen bien. El alma viviente es lo que está atada a formas de vida, atada a pensamientos, decíamos, ¿verdad?, a estilos, a costumbres que sobrepasan la voluntad humana. ¿Sí? Tú te das cuenta por qué un hombre no puede dejar el adulterio, porque está atado, hermano. Tiene ataduras. Y ya vamos a ver, yo encontré en la palabra 7 tipos de ataduras. ¿Sí? 7 tipos de ataduras. Entonces, mis hermanos, lo que primero que yo quiero que sepan es que todo ser humano tiene atada su alma. ¿Sí? Todo ser humano. La pregunta es, ¿desde cuándo inicia? ¿Desde cuándo? Y la sorpresa que nos llevamos es que desde su engendramiento. Escuchen bien, el alma del hombre se ata desde su engendramiento, ¿sí? O sea, cuando los padres tienen intimidad y se pasa del padre a los hijos, ¿sí? Muchas de las cosas muchas ataduras de nosotros, de la vida de la persona, se pasan de los padres a los hijos. En otras palabras, se engendran. No son maldiciones, ojo, porque una cosa son ataduras, otra cosa son maldiciones, ¿no? No estamos hablando de maldiciones generacionales, no vayan a pensar
que estoy hablando de maldiciones generacionales, porque la palabra dice que el pecado del padre no es sobre el hijo, o sea, no se le pedirá cuentas al hijo del pecado de los padres. Estamos hablando de ataduras, ¿sí? De prácticas que hacemos nosotros y que se engendra. Acuérdese cómo se pasa el pecado, cómo pasa el pecado de generación en generación en generación. ¿Cómo pasa? A través del engendramiento. ¿Qué dice el salmista David en Salmo 51:5? Alguien lea, por favor. Eso, en pecado me concibió mi madre, en iniquidad fui concebido, dice, ¿verdad? Me concibieron en pecado. O sea, hicieron algo que no agrada a Dios, desobedecieron la palabra de Dios y eso ató la vida del hijo, ¿sí? Eso trajo ataduras a la vida de David. Y las ataduras que trajo es las mismas que presuntamente sus padres cometieron. Es lo mismo que a él le pasó en su vida. Escuchen bien. Acuérdense que David, ¿cuál fue el pecado que cometió David? ¿Cuál fue? El adulterio. Así fue concebido en adulterio. Por eso era el hijo número 8, el menor, y despreciado por sus hermanos, porque no era hijo legítimo, era hijo ilegítimo, ¿sí? Y la misericordia de Dios al tomarlo en cuenta, fíjense ustedes, que en un momento de su vida, cuando David cae en adulterio, se pone a pensar y él se da cuenta de algo, hermanos, y dice: mis padres cometieron el mismo error y yo también vengo a cometer el mismo error, ¿sí? Esas son ataduras, hermanos, que se conciben desde el nacimiento. Y yo lo puse así, mis hermanos. Miren, hay ataduras que el hombre las tiene, ¿verdad? Desde que se engendra. Hay ataduras, ¿no es cierto? Ya cuando el niño nace y mientras va creciendo, va adquiriendo ataduras en su vida, en su alma, ¿sí? Nuevamente les repito para los que no estuvieron, ¿qué son las ataduras del alma? Son prácticas, formas de pensar, ideologías que uno tiene, ¿verdad? Y que sobrepasan la voluntad humana, o sea, sobrepasan mi voluntad. No puedo controlarla, me cuesta controlar y muchas veces me llevan a desobedecer la palabra de Dios, ¿sí? Esas son ataduras del alma. Para las personas que están apuntando. Entonces, mientras va creciendo, pero también hay ataduras que en la juventud se adquieren. Y hay ataduras en la adultez también. Hay ataduras aquí, hay ataduras acá y acá, hermanos. Por eso el trabajo de los padres, ¿sí? Para que aquí, hermanos, por lo menos hasta aquí, nuestros hijos sean lo más libres posible. Porque aquí ya nuestros hijos, desde aquí hasta acá, ya nuestros hijos deberían conocer a Dios. Deberían conocer su palabra. Deberían saber que ellos están en esta tierra no solo para obtener una carrera profesional y trabajar, obtener un buen sueldo. Ellos deben entender que se deben a un Dios todopoderoso y que un día ese Dios va a tomar cuenta de ellos, de todo lo que hacen. El problema que tenemos, hermanos, en las iglesias, pastores que no enseñan la palabra, padres que no enseñan a sus hijos, hijos que no conocen a Dios, hermano, y jóvenes que viven sin temor de Dios. Es el problema de las iglesias, hermano, ¿sí? Ese es el problema de los cristianos. Es por eso que las iglesias cristianas hoy en día están tan torcidas, tan perdidas, hermanos. Y empezando desde los pastores que no enseñan la palabra de Dios a sus ovejas. Hasta aquí es el trabajo de los padres, pero es gran responsabilidad de los padres también, hermanos. Y déjeme decirle una cosa aquí. ¿Cómo fueron engendrados nuestros hijos? ¿Cómo fueron engendrados? ¿Qué pasó cuando los padres tuvieron intimidad? ¿Cómo se engendraron los hijos? Y cuando el esposo viene
borracho y tiene relaciones sexuales con su esposa y queda embarazada, ya, eso es una atadura. ¿Sí me entiende? Eso ya es una atadura. Cuando los padres se ponen a ver videos de pornografía, dice que para reavivar el fuego, y en esa práctica queda embarazada, eso ya es una atadura, hermanos. Después, cuando esa persona crezca, se va a evidenciar todo ese tipo de ataduras, hermano. ¿Saben que alguna vez una hermana X de una iglesia X tuvo un problema con el hijo? El hijo tenía 6 años. Y el problema es que el hijo se desnudaba, se sacaba la ropa delante de cualquier persona que entre a la casa, ¿sí? Y mostraba sus órganos sexuales y todo, ¿no? Y hacía de una manera muy podríamos decir, no tenía vergüenza, nada. Entonces ya en un punto la mamá se asustó y ya se desesperó porque ya era una situación preocupante. Y la mamá se acercó a conversar con el pastor y le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Dice, ¿qué puedo hacer? Y oraron, ¿verdad? Por el niño, oraron, pero seguía sus prácticas, mantenía haciendo sus prácticas el muchacho. Su sexualidad se despertó muy temprano, ¿sí? Y naturalmente el muchacho tenía un problema psicológico, pero también tenía un problema espiritual, hermanos. Entonces el Señor le habló al pastor y el pastor con sabiduría le dijo, dime, ¿cómo fue concebido? ¿Qué pasó cuando ustedes hicieron a ese niño? Ustedes se unieron. ¿Cómo fue? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Dice, la hermana dice, lo que pasa es que mi esposo y yo, cuando tuvimos a nuestro hijo, yo quedé embarazada, dice, no éramos cristianos, pero fue en una práctica de un grupo que ellos asistían, donde se reunían hasta 15 personas y tenían relaciones sexuales todos con todos. Sí existen esos grupos, sí existen. Y son grupitos así que se reúnen cada semana y tienen ese tipo de prácticas sodomistas o sodomitas, ¿sí? Que viene de Sodoma, porque en Sodoma hacían eso, ¿no? En Sodoma y Gomorra, incluso hasta con los ángeles en Sodoma. Mire, ¿por qué los hombres de Sodoma se acercaron a la puerta de Lot y le dijeron, Lot, ábrenos, porque queremos conocer a esos ángeles? La palabra ahí conocer que se utiliza es queremos tener relaciones con ellos. ¿Por qué? Déjeme decirle una cosa, porque ellos ya estaban acostumbrados a tener relaciones, ¿sí? Con animales, con demonios, ¿sí? A tener relaciones sexuales con aberrantes. La situación es cómo nacen esos niños, cómo nacen esos hijos en ese tipo de prácticas. Por eso yo les aconsejo, padres, si alguno de ustedes tiene pornografía en casa para reavivar el fuego del amor en la pareja, saque eso, mi hermano. Saque eso, porque eso va a atar la vida de sus hijos. Y cuando este pastor escuchó eso, le dijo, lo que usted tiene que hacer primero es arrepentirse realmente de eso. Y cuando se supo cuál fue el problema de todo, el pastor oró, rompió todo ese tipo de ataduras. Y déjeme decirle una cosa, el muchacho empezó a cambiar. El niño empezó a cambiar, porque era un niño todavía. Pero si te das cuenta, mi hermano, cómo venimos atados nosotros, incluso desde que somos engendrados. ¿Sí? Desde que somos engendrados, hermano. Y esto es algo, mi hermano, producto de la desobediencia de Adán y Eva, porque Pablo mismo dice que por el primer Adán, dice, todos entramos, ¿a dónde? ¿A dónde entramos todos? Mejor dicho, el pecado entró a la humanidad por el primer Adán, pero por el segundo Adán, la salvación, hermanos. ¿Sí? Por eso es necesario nacer de nuevo, porque venimos del primer Adán y es una naturaleza caída, es una naturaleza llena de ataduras, llena de, ahí sí podemos decir, llena de maldiciones, hermanos, porque Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Venimos de esa línea, hermanos. Es por eso que cuando nosotros somos jóvenes nos damos cuenta que tendemos a hacer cosas que superan nuestra voluntad, y el apóstol Pablo se dio cuenta de eso.
Y dice, ¿por qué hay cosas que yo quiero hacer, que yo sé que son buenas, pero no las hago, y termino haciendo cosas que no quiero hacer? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? Dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el apóstol Pablo utiliza una palabra que ya la hemos enseñado antes, que se llama la ley, ¿de qué? La ley del pecado, hermanos. Esta ley dice que está en mis miembros. Entonces todos nacemos aquí. Somos engendrados y nacemos bajo la ley del pecado, hermanos. ¿Sí? Si ustedes se dirigen a Romanos 7 nuevamente, en el 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo. ¿A dónde? A la ley del... Me llevan cautivo. Escuchen bien, subrayen esa palabra, cautividad. ¿Qué significa estar cautivo? ¿Qué significa estar cautivo? Eso, sobre mi voluntad. O sea, yo no quiero, pero aún así estoy cautivo, hermano. Aún así estoy cautivo. Ustedes han visto niños, escúchenme bien, ustedes han visto niños que, por ejemplo, no pueden evitarlo, pero cada vez que están en una casa se cogen algo. ¿Se han conocido ustedes? Así como hay niños, ¿verdad? Que no tienen ese problema. Ellos puede estar incluso el dinero ahí, ellos van, cogen y le dan a su padre. ¿Sí? Esto encontré. Y era grave, porque no había lugar donde ella pudiera estar y algo se perdía. Eso era inevitable, hermano. Y era pequeñita, era niña. Entonces, todas esas son ataduras del alma y se van evidenciando ya desde la niñez, hermano. Ahora tú te darás cuenta por qué ahora tú, ya siendo adulto, joven o adulto, dices, hay tantas o hay cosas en mi vida que no entiendo por qué las hago, pero aún así las sigo haciendo, las sigo practicando. Y son de esas cosas que hay que liberarse. Ahora, ya vamos a enseñar, y la semana anterior dimos una de las causas, cómo se rompen las ataduras, cómo se liberan las ataduras, ¿sí? Ya enseñamos la semana anterior una forma, ¿sí? Pero ya vamos a analizar algunas 7 formas más de lo que dice la palabra de Dios. Porque hay solución, hermano, déjeme decirle esto, hay solución. No es que, entonces yo nunca voy a dejar de mentir. No. No es, nunca voy a dejar de cogerme las cosas. Incluso eso desde niños, y si no se rompe en la niñez, eso sigue hasta la adultez, hermano. ¿Sí? El otro día nomás me conversaba un varón, me decía, hijo, no puedo dejar entrar a tal persona o a tal persona a mi casa porque siempre que les dejo entrar se pierde algo, decía. ¿Sí? No es de aquí de la iglesia, no va a pensar que es de la iglesia. Están viendo quién es. No, siempre se pierde algo. Bueno, esas son ataduras del alma, hermano. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace en lo natural? ¿Qué hacemos con alguien que roba? Una denuncia, a la cárcel. Les pregunto yo, ¿eso quita el pecado? No, porque allá van a robar, hermano. Son ataduras del alma. Entonces el apóstol Pablo, miren, y siendo un apóstol, llamado por Dios, escogido por Dios, se da cuenta un día de que tiene o está viviendo bajo la ley del pecado. Por eso Cristo enseñó del nuevo nacimiento, hay que nacer de nuevo, y el nuevo nacimiento se puede dar, ya hemos hablado de eso, en cualquiera de las 4 etapas, ¿sí? Morir y nacer. Les pongo por aquí para los que no estuvieron. Nacer de nuevo. ¿Para qué tengo que nacer de nuevo? Nicodemo, para ver el reino. Y tengo que nacer de agua y espíritu. ¿Para qué? Para entrar y heredar en el reino de Dios. Miren ustedes. Ahora, tú dices entonces, ¿Pablo vivió toda su vida así? No, déjame decirle que no, Pablo no vivió toda su vida así. Porque vemos a un Pablo que empieza diciendo, miserable hombre de mí, que vivo, mis miembros, mi cuerpo está bajo la ley del pecado. Soy cautivo, dice, en contra de mi voluntad. Pero tú después ves a un Pablo que dice, he muerto para el mundo, estoy crucificado para el mundo. Hay una diferencia con Pablo, porque más adelante tú lo encuentras diciendo, he muerto, estoy crucificado y estoy listo incluso para ser derramado en libación. Dice, para irme ya. Y ser derramado en libación significa como sacrificio vivo para Dios.
Estoy listo para irme, dice Pablo, pero me quedo por causa de ustedes, les digo. ¿Cómo tú te das cuenta qué pasó en la vida de Pablo? Escribiendo, ¿verdad? Y dice, miserable de mí, cautivo, dice, bajo la ley del pecado. Y después tú lo encuentras diciendo, estoy listo para ser derramado en libación, para estar ya en la presencia del Padre. ¿Qué pasó en la vida de Pablo? ¿O pasó en la vida de Pablo? ¿Qué es lo que sucedió? Nació de nuevo. Entonces esto sí se puede romper, hermanos. Todo ese tipo de ataduras que nos llevan cautivos. ¿Sí? ¿Sí? Repita conmigo. Las ataduras del alma me llevan cautivo a la ley del pecado. Y miren cómo trabaja Satanás, hermanos. Porque cuando Satanás hizo caer a Adán y a Eva, ¿en qué pensaba Satanás? Satanás ya pensaba en toda la descendencia humana. Satanás dijo, si hago caer a Adán y a Eva, ya gané, dijo Satanás. ¿Por qué? Porque todos sus hijos, toda su descendencia va a estar bajo una ley, y esa ley la impuso, la ley del pecado, y todos entramos a esa ley y nacemos en esa ley y vivimos en esa ley. Por eso es que nadie es libre, hermano. Si tú le dices a un hombre que toma mucho y tú le dices, mira, está mal, dice, sí, yo sé que estoy mal. ¿Y cuándo lo vas a dejar? Dice, cuando yo quiera puedo dejarlo, pero nunca lo deja. ¿Por qué no lo puede dejar? Porque es cautivo, está cautivo. Pues que tienen que romperse esas ataduras. Incluso ya cuando somos cristianos, decíamos la semana anterior, que la pregunta era, ¿las ataduras se rompen una vez que la persona se convierte a Cristo? Les preguntaba yo. Y veíamos la comparación de Jesús con Lázaro. Y Jesús le dice, Lázaro, sal fuera, le dice, ¿verdad? ¿Y cómo salió Lázaro? Atados sus manos y sus pies, o sea, sus obras. Las manos y los pies representan las obras. Salió atado, hermanos. Salió atado. Eso significa que las ataduras no se rompen aunque nacemos de nuevo. Por eso es necesario primero nacer de nuevo, tener nueva vida. ¿Qué significa esto? Creer, ¿sí? Pero para nacer de agua y de espíritu, ¿qué significa nacer de agua y de espíritu? El agua es la palabra de Dios, el espíritu es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que gobierna sobre la vida del cristiano. Esto me habla a mí de crecimiento y me habla de madurez espiritual. Eso es nacer de agua y de espíritu. Entonces, mis hermanos, Salmo 51, apuntémosle por aquí, Salmo 51, 5, ¿sí? Porque el salmista David, ¿alguien encontró ya? Miren, esa es una versión diferente. Soy malo desde mi nacimiento, dice, ¿verdad? ¿Cómo puede decir que un niño que recién nace sea malo? ¿Y cómo puede decir que cuando fue concebido en iniquidad, en maldad? ¿Sí? Ahora usted sabe que eso viene desde los padres hacia los hijos. Alégrense ustedes los que todavía no tienen hijos, porque saben ahora cómo concebirlos en santidad. Pero aquellos que ya concibieron hijos y los concibieron en pecado, hoy es el día para arrepentirse, hermano, y para romper todo ese tipo de ataduras, ¿sí? Todo ese tipo de cadenas, lazos, ¿sí? La Biblia lo denomina como lazos y como ataduras. Esas son las dos palabras que se encuentran en la Biblia, ¿sí? Entonces, mis hermanos, ahora yo quiero hablar rápidamente, no me voy a concentrar en esto porque quiero concentrarme en los tipos de ataduras. Pero cuando el niño crece, también se ata, va atando, su vida se va atando. ¿Y cómo, mis hermanos? Es a través de la influencia externa, ¿sí? La influencia externa, hermano, va atando la vida de los niños. Déjeme decirle una cosa, hermanos. ¿Qué dice usted? ¿Los niños en el arrebatamiento se quedan o se van? ¿Se quedan o se van? Según la cultura judía, a partir de los 12 años, los niños son culpables de juicio ya. O sea que tienen que cuidar su integridad. Menores de los 12 años todavía no son culpables de juicio. Ese es el pensamiento del pueblo judío. Por eso es que a los 12 años a los hombres y a los 13 a las mujercitas les hacen una fiesta. Y se denomina la fiesta del paso de la niñez a la juventud, y ya son responsables. Desde esa etapa, desde esa edad ya son responsables de su salvación. ¿Sí?
Pero déjeme decirle una cosa, y esto estábamos conversando con algunas personas, y meditaba con mi esposa, y ella me hacía ver algo, mis hermanos, que es verdad. Que hoy en día el diablo está trabajando, ¿sabe para qué? Para quitarles la inocencia a los niños lo más rápido posible. ¿Se han dado cuenta ustedes? ¿Se han dado cuenta que los dibujos ya no son como eran antes? La televisión ya no es lo que era antes. Ahora los niños tienen acceso a algo que se llama la internet, hermanos, y eso es una barbaridad. Por eso si tú tienes hijos pequeños, hermano, y te llora, papá, dame tablet, dame celular, hermano, no le des. Porque tú vas a aportar tu granito de arena para que Satanás robe su inocencia mucho más rápido. Porque déjeme decirle una cosa, es diferente un niño que se cría sin celular y sin tablet a un niño que sí lo tiene. Es muy diferente. Aprenden cosas, formas de hablar, formas de pensar. Y yo hice la prueba con mi nena. Yo le di un mes la tablet. Y hermano, empezó tan rebelde, hermano. Y es por los dibujos que veía. Yo trataba de cortarle el internet, pero ella aprendió a ponerle internet. Porque los muchachos se dan los modos, hermanos, son pilas. Yo hice una prueba un mes. Y después de ese mes yo le quité. Y déjeme decirle que cambió su actitud. Cambió su actitud. Y ahora ella no tiene, ni él. Porque el tipo de dibujos, hermano, las cosas que ellos ven. Ustedes ven dibujos para niños. En todos los dibujos para niños tiene que aparecer música. Puede ser música de rock. A ver, incluso ustedes no se dan cuenta en los jueguitos que ellos juegan. Por ejemplo, ponen las motos o los carritos. ¿No te has puesto tú a escuchar la música que suena ahí? Y tú dices, no, solo está jugando nomás, dice. Y tú, pero ponte a escuchar, préstale atención, hermano. El otro día mi nena estaba jugando en la tablet y cuando yo escucho, y digo, espérame un ratito, déjame escuchar bien. Hermano, era una canción de Marilyn Manson. ¿Usted sabe quién es Marilyn Manson? Es un satanista, hermano, es un satánico. Yo digo, ¿cómo es que yo le dejo jugar a una niña de 4 o 5 años cuando ella tenía esa edad, escuchando ese tipo de música? Usted sabe, hermano, que la música influye. La música influye. Por eso dice el salmista David, canten salmos, canten himnos. Y Santiago dice, el que está triste cante alabanzas a Dios. No dice vaya a escuchar bachata. Cante alabanzas a Dios, dice, hermano, el que está triste. Peor pasillo. Ni pasillo cristiano tampoco. Alabanzas a Dios, dice la palabra. Entonces Satanás está trabajando. Yo quiero que ustedes apunten esto. Satanás está trabajando mucho para quitarle la inocencia a los niños, incluso antes de los 12 años. Ya ustedes ven niños de 10 años ya en drogas, hermano. Hace 2 semanas estuve en Guayaquil. 8 de la noche, hermano, 9 de la noche. Un montón de muchachos, no pasaban de los 15 años, hermano. Y chiquiticos, 10 años, 11 años. Drogados, hermano, fumando, comiendo basura. Qué tristeza, hermanos, qué tristeza. A mí me dio mucha tristeza. ¿Y sabe qué es más triste todavía? Que las iglesias se encierran a alabar a Dios y no se dan cuenta de que afuera hay mucha gente que está muriéndose. Y a uno de los hermanos le dije, ¿ustedes qué están haciendo por ellos? ¿Qué están haciendo ustedes? Y me dijo, no, es que son unos malcriados, como no lo quiero ni ver siquiera aquí, ya llamé a la policía. La iglesia debería hacer algo por ellos, hermano. Satanás está destruyendo a los niños, ya no a los jóvenes nada más, ahora a los niños. Y las iglesias no están haciendo mayormente nada, no todas, pero la mayoría no está haciendo nada, hermano. Tú tienes que ser consciente de eso, hermano. ¿Qué gana Satanás al robarle la inocencia a los niños antes de los 12 años? Que entren a juicio, hermanos. Que entren a juicio. Porque ya aprenden lo que es bueno y lo que es malo. Ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Ese es el propósito del diablo. Que se aten lo más rápido posible, hermano. Cosa que cuando ellos estén jóvenes, sean jóvenes completamente sin futuro, sin esperanza, sin vida.
Ha ganado su batalla desde acá. Satanás viene desde los padres, viene a los hijos, incluso cuando nacen él sigue obrando. En su juventud, acá vamos a ver ya, y cuando llega adulto, hermano, ese hombre, esa mujer. Por eso es muy difícil que muchas personas se rindan a Dios, hermano. Tienen su corazón demasiado endurecido. Para Dios nada es imposible, pero hay personas que terminan desfalleciendo ya. Dicen, no, el cristianismo no es para mí. ¿Por qué? Porque estoy atado a las drogas, no puedo dejarlo. Porque estoy atado al homosexualismo. La ley de género, ¿ustedes qué creen que es, mis hermanos? Son ataduras, hermano. Influencia externa, ¿para quién? Para los niños. Tú te puedes imaginar lo que es que un homosexual, yo no odio a los homosexuales, odio las prácticas que ellos hacen, pero tú te puedes imaginar que un homosexual entre a una escuela donde hay niños pequeñitos y les empieza un curso de orientación sexual. Tú te puedes dar cuenta de lo que es que un matrimonio de dos hombres adopten a un niño y lo eduquen, haciéndole creer que el más barbón es el papá y el menos barbón es la mamá. ¿Te puedes dar cuenta, hermano, lo que es eso? ¿Crees que eso no son lazos de iniquidad sobre los niños? Ahora, Dios pedirá cuenta de todo eso, claro que sí. Lo que tú tienes que entender es esto, hermano, que la vida de las personas se ata desde su engendramiento, hermano, y de eso Dios quiere hacernos libres, de todo eso. Los juegos, hermano, padres que están acostumbrados a mandar a sus hijos de vacaciones un mes entero, donde los familiares de quién sabe dónde, hermano, dónde también viven, al otro lado del país, y los mandan de vacaciones un mes y ellos tranquilos en la casa. ¿Por qué les mandaron? Ay, porque me matan diras, dice. ¿Y tú sabes qué va a aprender allá, hermano? ¿Tú sabes quién le va a cuidar allá? ¿Quién va a evitar? Un día conocí a un joven que estaba en las drogas y me dijo, yo caí en las drogas desde el día en que mis padres me mandaron de vacaciones donde un tío, y uno de mis primos fumaba, dice, marihuana, y me hicieron probar, probé, y el muchacho cayó en las drogas. No hay que ser tan insensato, hermano. En esa parte yo soy bien cerrado, hermano. Si yo me voy de vacaciones, si mis hijos se van de vacaciones, no los mando solos. Me voy yo, mi esposa y mis hijos. Si no, no se va nadie, hermano. En esa parte yo soy bien cerrado. Porque yo crecí, escúchame, yo crecí con mis tías. Mis padres trabajaban mucho, después se divorciaron y nosotros terminamos creciendo en un montón de primos y al cuidado de tías. Y no nos fue tan mal, pero sí hay muchas cosas que yo hubiera preferido, decía yo, hubiera preferido haberme criado con mis padres para que tengan más control sobre mí mismo, sobre nosotros. Eso no está bien, hermanos. Entonces los padres no, en esa parte muchos son necios todavía, no son sabios, y con los hijos y mandan nomás. Después los hijos vienen aprendiendo costumbres y vienen atados, y hermanos, vienen atados. Y después los padres, ahí está el lloro, hermanos. Pastor, ya no sé qué hacer con mi hijo, dice, ¿por qué? Porque está así, así. ¿No entiendes que tú mismo estás propiciando que tus hijos adquieran ataduras en su alma y que después te van a dar problema a ti mismo? No hay nada mejor o no hay nadie mejor para criar a los hijos que los mismos padres, ¿sí? De fuerza mayor, que ya no puedas, te toque dejarle con alguien, tienes que asegurarte que sea alguien que teme mucho a Dios, ¿sí? Y que tiene amor para tus hijos y los va a controlar. Pero ya cuando los hijos están jóvenes, mi hermano, qué cosa dura es mandarlos donde quiera, ¿no? Pero bueno, mis hermanos, entonces se adquieren, mis hermanos, los juegos, la tecnología. ¿Se morirá el joven si no tiene tablet? ¿El niño? No se va a morir, hermano. Si no le das celular al chico de 10 años, no se va a morir. Lo estás librando más bien
Lo estás librando de ataduras, hermano. Porque tú entras a la computadora, a la tablet, está jugando. Y yo me asusté un día. Que mi hija me dice, papi, ponme un juego. Yo le cojo y le pongo un juego y ¡pum! Salió una propaganda. Una pantalla, en toda la pantalla, en todita la pantalla, hermano. Y era de pornografía. Pero algo que yo que soy casado me asusté, hermanos. Eran unas fotos tan explícitas. Esa fue otra de las razones por las cuales yo ya no más tablet. Porque yo, ¿cómo es que yo supuestamente controlo esta tablet? Y yo que sé de tecnología, hermano, yo que arreglo tablets y todo es el software y todo. Y no puedo controlar a veces ese tipo de cosas porque aparecen, hermano. Son publicidad que vienen con los juegos de niños. Escuchen bien. Juegos de niños que vienen con publicidad de pornografía. Qué cosa terrible, hermanos. Y tú puedes imaginarte lo que es en la mente de un niño ver todo ese tipo de cosas. Por eso es que entran a la escuelita, déjame decirles, entran a la escuelita y lo primero que hacen es coger enamorado o enamorada. Yo fui profesor en primaria, hermano, pero las niñas de segundo grado ya hablaban de novios. De segundo grado, hermano, estamos hablando de 6 años. Y en el grupito de ella le decía, ay, tú, es que tú no le quisiste dar un beso, dice, ni sé cómo, al Michael, dice, tú no le quisiste besar, dice, pero yo te digo, acéptale, dice, porque él sí te quiere. Y conversaban entre ellas una cosa, hermano, como, yo me espantaba, hermano, digo, 6 años, hermano, y hablaban de enamorados. ¿Y saben por qué? Por los dibujos que ellas ven. No ves un dibujo para niños en los que no haya besos. La princesa que encuentra en su príncipe azul y termina besándose, influenciando a los niños ya desde esa edad a despertar su mente hacia las relaciones sentimentales. Ya desde pequeñitos, el enemigo los quiere matar, los quiere destruir. Déjame decirte algo. Si tú no controlas estas cosas, es como que tú tuvieras una cañería del baño rota en tu techo, por donde gotea, ¿sí? Por donde gotea suciedad. ¿Qué harías tú? Te pregunto, ¿qué harías tú? Si en tu casa, a ver, en el segundo piso vive otra familia y la tubería del baño, está goteándose, se ha roto y está goteando. ¿Qué haces tú? Bueno, el otro mes arreglo eso. Esto. No pasa nada, si está goteando un poquito nomás. ¿Tú sabes lo que es del baño? Así es. Cuando nosotros permitimos este tipo de prácticas. Yo no soy legalista, hermano. No digo que el celular es del diablo. No digo que la televisión es la caja del diablo. No. Pero hay que tener mucha sabiduría, hermano. Y mucho control con los niños. Para que ellos no caigan en lazos del enemigo. Cosas que aten sus vidas y que después en su juventud y en su adultez los destruyan. ¿Sí? Amén. Entonces, mis hermanos, viene desde acá, mis hermanos, la televisión, la internet. Quitar la inocencia lo más rápido posible, cosa de que se condenen, hermanos. Y Apocalipsis habla de grandes y pequeños que estaban delante del trono para ser juzgados. Y déjeme decirle que cuando dice pequeños no quiere decir enanos en estatura, quiere decir niños. ¿Sí? ¿Por qué? Porque perdieron la inocencia rápido, hermano. ¿Sí? Perdieron la inocencia. Ahora en la juventud, los amigos. Escucha, un joven me dice que su mejor amigo es un ateo. Y yo le digo, ¿qué hace un joven cristiano teniendo por mejor amigo a un ateo? Termina con esa amistad, le dije. Ojalá me haga caso. Termina con esa amistad, porque esa amistad no te va a llevar a nada bueno. ¿Qué dice la palabra? Salmos 1. Bienaventurado el varón, ¿qué dice? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Ni en qué? No anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores. ¿Cuál es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Y déjame decirle una cosa. ¿Por qué los muchachos andan buscando mejores amigos? Porque sus padres muchas veces no llenan ese vacío que hay en sus corazones. Porque el chico dice quiero hacer deporte y los padres dicen quiero dormir.
Déjame dormir, ándate nomás a hacer el deporte. No. Hay que compartir. Pero desde los amigos, hermanos, ¿con quién te está influenciando? ¿Cuál es la influencia de tu vida? ¿Quién te influencia? ¿Cuál es tu consejero? ¿Cuál es tu consejera? ¿La palabra de Dios o la vecina que dejó al marido por otro hombre? ¿Sí? ¿La palabra de Dios o tu amiga que tiene 3 maridos? El marido y 2 amantes. ¿Cuál es tu consejero? ¿Cuál es tu consejera, hermanos? Ahí tú te vas a dar cuenta entonces. Y déjame decirle una cosa, tener un amigo o una amiga, no digo que no te lleves con nadie, saluda, dales un consejo, pero que no te vayan a influenciar. Porque cuando te empiezan a influenciar tus amistades, ¿qué son esos? Lazos de iniquidad o lazos de impiedad. Son ataduras que vienen a la vida de la persona. Déjeme decirle, son ataduras por causa de escuchar el consejo del malvado. Por eso el salmista David dijo, yo no tengo nada que ver con los que no creen en Dios. Nada que ver. ¿Sí? Incluso los considera necios. Dice el necio en su corazón, no existe Dios. Ese es necio, ese no tiene nada que ver conmigo, dijo. No tiene nada que ver conmigo. Amén. Entonces, mis hermanos, otra de las cosas que influencia la vida de los jóvenes es la preparación académica, las escuelas, el colegio. Por eso hablábamos de que tú debes enseñarle a tu hijo en casa la ley de Dios, la voluntad de Dios. Tú, como padre, no vas a estar esperanzado en que en el colegio van a aprender. Las estadísticas no mienten, hermanos, ya les he repetido muchas veces. De cada 4 jóvenes que entran a la universidad, 3 jóvenes pierden su interés por servir a Dios. Pierden completamente su interés por servir a Dios. Solo 1 se mantiene. ¿Por qué? Bueno, porque tienen profesores y tienen materias, ¿verdad? La evolución, la filosofía. Ahora ya están despertando, ya están estudiando para ser médicos. Bueno, y ya no pueden seguir pensando que Dios es el creador de todos. Su mente empieza a cambiar. El enemigo echa lazo, hermano, y los ata y los destruye. Terminan sin ningún interés por servir a Dios. Cuando de niños se criaron en la iglesia, de jóvenes ni aparecen siquiera por la iglesia, hermanos. ¿Qué pasó? ¿Y cuándo va a salir? No, es que estoy estudiando, tengo muchos estudios. Y se gradúa. ¿Y qué pasó? No, es que ya me casé, se casaron con alguien inconverso. Bueno, algún rato he de ir, no se preocupe, yo sí oro en la casa, dice. Ya están atados, hermano. Ya el enemigo los está llevando cautivos. ¿No? Ahora, el hecho de que sean llevados cautivos no significa que ellos no sean culpables. Son culpables por haber descuidado su comunión con Dios. Claro que sí. Son culpables también. Por eso serán juzgados. Acuérdate que Dios no quiere solo salvarte. ¿Cuál es el propósito? Ayer en el ayuno hablamos de eso. Los que se perdieron el ayuno se perdieron algo hermoso, hermanos. El propósito es ya conocerle, ser salvos y servirle. Conocerle, salvarse y servirle. Yo no puedo quedarme solo con conocerle y ser salvo. Yo tengo que servir a Dios. Pero cuando en mi corazón no hay ningún interés por servir a Dios y hay influencia filosófica en mi mente que me dice que es ridículo estar en una iglesia sirviendo a Dios, que es ridículo estar en eso, mejor me preparo académicamente y empiezo a vivir, ¿verdad?, una vida profesional y todo, y a éxitos y acumular éxitos profesionales. Bueno, el enemigo echó lazo, hermano, te ató y se acabó, hermano. Si algún día fuiste salvo, ¿pierdes tu salvación? No, no la pierdes. Pero tienes que pasar tribulación y gran tribulación, porque no has lavado tus vestiduras. Y eso dice Apocalipsis, no lavaron sus vestiduras, por eso pasaron o sufrieron daño en la tribulación o la gran tribulación. La preparación académica, hermano, y aquí ya viene en conjunto con los amigos, vienen los vicios, hermano. ¿Sí? Aquí aprenden muchas cosas, y aquí yo quiero hablarles de algo
Mis hermanos, yo quiero hablarles de Daniel. Dirían su mirada a Daniel 1. Porque aquí yo tengo que entender, hermano, que el enemigo echa lazos sobre los jóvenes, sobre los niños, y es para destruirlos, hermano, para matarlos. Pero depende del trabajo que como padres hayamos hecho, mis hermanos, desde acá. Va a depender si ellos son destruidos o no son destruidos, hermano. Daniel 1. Miren ustedes qué nos dice. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la conquistó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, Aspenaz era el príncipe de los eunucos, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, presten bien, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase, presten atención, que les enseñe, ¿qué dice? Primero la lengua, escúcheme, de los caldeos. ¿Qué más? La comida, la ración del rey, de la provisión, dice, de la comida del rey, y del vino que bebía, ¿sí? Y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre, preste atención porque aquí les cambiaron el nombre. A Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; a Misael, Mesach; y a Ananías, Abednego. Pero propuso, sí, Azarías, Abednego. En el 8, leamos todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Puedes imaginarte tú lo que pasó en la vida de Daniel y de sus amigos? ¿Escogieron ellos ser cautivos o no? ¿No? ¿Culpa de quién fue? ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la culpa? De los reyes, de la cabeza de la nación, del rey Joacim, de los reyes de Israel, de los príncipes. En el capítulo 9 de Daniel, Daniel se pone a examinar y dice: Señor, los reyes pecaron, nuestros padres pecaron y nosotros pecamos. Por eso estamos en esta condición, presos y cautivos en manos de los babilónicos. Cayeron cautivos, hermanos. Y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo. Porque cuando el enemigo destruye a los padres, los hijos pagan los platos rotos, como quien dice. Terminan cautivos los hijos. Los padres muertos porque a los reyes los mataron. Y los hijos, ¿cómo terminan? Esclavos del enemigo. ¿Ah? Ese es el trabajo del diablo. Ahora, dice que hicieron 3 cosas. Primero, le cambiaron la lengua. ¿Qué significa cambiar la lengua? Les enseñaron otro idioma. Incluso el libro de Daniel, Daniel no lo escribió en hebreo, lo escribió en el idioma de los babilónicos. Cambiaron su idioma, le prohibieron hablar en su idioma y le enseñaron a hablar en el idioma de Babilonia. ¿Qué significa eso, hermano?
¿Qué hace el enemigo con los jóvenes? ¿Qué hace el enemigo con aquellos que algún día sirvieron a Dios y ahora han sido destruidos y sus hijos van cautivos por el enemigo? Cambiar el idioma significa olvidarse de lo que algún día fueron, olvidarse de que algún día sirvieron a Dios, olvidarse de que algún día Dios tuvo un propósito con ellos. Ahora tienen otro, y es el propósito del enemigo, el propósito del rey de Babilonia. ¿Qué más? Primero, olvidarse de lo que aprendieron. Segundo, la comida. Y esto es contaminación, hermano. Ahí mismo dice, no quería contaminarse. Es que una vez que va cautivo el cristiano, ¿verdad? Está atado, está cautivo. El enemigo lo que empieza es a dar, a llenar, a contaminar la vida de esa persona. Si antes creía que el adulterio era malo, ahora ya no lo considera tan malo. Si antes pensaba que el homosexualismo era malo, ahora no, hasta apoya el movimiento homosexual. Hay cantantes cristianos, hermano, que están apoyando en el movimiento homosexual. Con sus canciones y sus palabras apoyan. Y el vino del rey, ¿qué es esto? ¿Qué es el vino del rey? Les dio de su comida, los contaminó o quería contaminarlos y les dio de su vino, dice, ¿verdad? Este es el Espíritu de Dios, hermano, el Espíritu Santo. Es el sello de la salvación del hombre, del cristiano, hermano. Lo saca. Ahora viene otro vino, ¿sí? Otro espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Que gobierna el mundo y que va a gobernar el mundo y que ya está moviéndose, dice Juan, el espíritu del anticristo, hermano. Ese es el que viene a tomar el lugar del Espíritu Santo y son llevados cautivos. Ahora, ¿qué significa Daniel? Porque lo cuarto que hace es cambiar su identidad. Les cambió el nombre. Les cambia el nombre, hermano. ¿Y qué significa Daniel? A toditos les cambiaron los nombres, a los cuatro. ¿Te das cuenta lo que hace el enemigo? ¿Te das cuenta el trabajo que hace el enemigo, hermano? Es un trabajo completo, a fin de que te olvides completamente de todo y que ahora seas una persona llena del vino del rey de Babilonia. Seas una persona diferente, hermano. Y así vemos cristianos que algún día sirvieron a Dios, ahora están completamente llenos del vino del enemigo, hermanos, guiados por el espíritu del anticristo. Aquí apunté yo, mi hermano, los nombres porque son un poco extensos. Daniel significa Dios es mi justicia, Jehová es mi justicia. Eso significa Daniel. ¿Por qué nombre le cambiaron? ¿Cuál fue el nombre que le pusieron? Belsasar, que significa Baal protegido. Escúcheme. Jehová es mi justicia, significa Daniel. Y le dijeron, tú no vas más a llamarte Daniel, Jehová no va a ser tu justicia, ahora Baal. Le cambiaron de Dios, hermano. ¿Sí? Cuando a una persona le cambian el nombre, no solo le están cambiando su identidad, le están cambiando su función. Escuchen bien, el nombre representa identidad, pero también representa función. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Eso significa el nombre. Por eso es que en el Antiguo Testamento, cada vez que a alguien le ponían un nombre, pensaban en una bendición, en una función, ¿sí? Por eso cuando Cristo se encuentra con sus discípulos, ¿qué hizo Cristo? Les cambió el nombre. Baal ha protegido al reino, significa Belsasar. Azarías, Dios se ha revelado, significa Jehová se ha revelado. Pero ¿con cuál le pusieron? Abed-nego, le pusieron Abed-nego y significa el servidor de los dioses o el servidor del dios Nebo, que es uno de los dioses más poderosos del reino babilónico. Vean ustedes, Dios se ha revelado, Jehová se ha revelado, Jehová se ha dado a conocer, significaba Azarías. Y ahora le pusieron Abed-nego, servidor
del dios Nebo, ¿sí? Uno de los dioses más poderosos de Babilonia. Le cambiaron la función, hermanos. Sadrach, ¿sí? Que viene de Ananías, es el nombre en hebreo, ¿verdad? Que significa Yahvé es piadoso, Jehová es piadoso, Jehová es misericordioso. Y le pusieron Sadrach, y significa la revolución del sol, ¿sí? Y viene de la raíz del dios Marduk, que es también uno de los dioses más poderosos del reino babilónico, ¿sí? Y el último, Misael, que significa ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Jehová? En forma de pregunta, ¿quién es como Dios? Eso significa Misael. Y le pusieron, ¿cómo le pusieron? Mesach, que significa mandamiento de Akú, Dios también de la luna, ¿sí? Mandamiento de Akú, este así es Akú, que era el Dios de la luna. ¿Se dan cuenta lo que hizo el enemigo, mis hermanos, con estos jóvenes? Los llevaron cautivos, cambiaron su identidad, que se olviden de todo lo que ellos eran antes, y ahora iban a tener una nueva identidad y una nueva función, y se iban a llenar del vino y a contaminarse con la comida del rey de Babilonia. Babilonia representa confusión. Así andan cristianos, hermanos, en confusión, en una confusión, hermanos. No saben quién es Dios, no saben quién es Cristo, no saben a quién servir, pero aún así se consideran cristianos. Y muchos de ellos ya ni siquiera se consideran cristianos. Qué triste, hermano, pero esta es la obra que hace el enemigo. Esta es la obra que hace el enemigo. Y es ahí, mis hermanos. Y son esas las cosas que tienen que romperse. Entonces, mis hermanos, por eso es necesario enseñar la ley de Dios a nuestros hijos. ¿Saben por qué? Porque hubo un Daniel que dijo, yo no me voy a contaminar con la comida. Aunque me cambien el nombre, dijo Daniel, yo no me voy a contaminar. Tú puedes entender lo que un joven, ¿verdad? Que estos estaban entre los 15 y 17 años, no tenía más. No se distraiga, preste atención, preste atención. Eran muchachos, eran jóvenes, como algunos de los que están aquí, 15, 17 años nada más. Y propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Aunque le iban a enseñar otra lengua, pero él jamás se olvidó. 3 veces al día oraba este joven y abría las ventanas para que todos le vean que estaba orando. Miren ustedes, ¿por qué creen que este joven tomó esa actitud? Porque fue instruido, hermano, porque tenía temor de Dios en su corazón, ¿sí? Ese es el trabajo que debemos hacer en nuestros hijos, hermano. Un día un joven me decía, mi mamá me va a mandar a un intercambio, me voy a ir a otro país a estudiar. Yo dije, si te vas como estás ahorita, olvídate, te pierdes. No está bien. Dile a tu mamá que no te mande, porque te vas a perder. Porque ahorita mismo tú no estás bien con Dios, ni siquiera lo conoces. Pero qué increíble el trabajo que hicieron con este joven, hermano. Qué increíble el trabajo que hicieron. Ah, pero pastor, usted no quiere que yo me prepare académicamente, entonces. No, sí, hermano, pero ¿de qué te sirve irte con 10 títulos al infierno, hermano? ¿De qué te sirve? Preferiblemente, hermano, aunque sea con el bachillerato, pero te vas al reino de los cielos, hermano, que irte con 10 o 20 títulos o un montón de reconocimientos al infierno. No sirve de nada. Amén. Sí, no sirve de nada, hermano. Es algo, mi hermano, y me sorprende la actitud de Daniel, porque incluso cuando lo iban a mandar, ¿verdad? Lo mandaron al foso de los leones, vino el ángel y lo rescató. Cuando metieron a sus amigos al horno de fuego, ¿qué dijeron estos jóvenes? ¿Qué dijeron? Sépase usted, rey, que el Dios a quien servimos, porque aunque nos trajeron, estamos cautivos, todavía servimos a Dios, dijo. Nos puede librar de su mano y del horno de fuego. Pero aunque no nos libre, dice, aunque muramos ahí, tampoco nos vamos a postrar delante de su estatua. Entonces métanlos, dijo, calienten 7 veces más y métanlos. ¿Sufrieron daño? No sufrieron daño, hermano. Ese horno representa el juicio final.
Ese horno representa el juicio final que viene sobre la tierra, hermano. Porque ¿con qué va a ser purificada la tierra? Con fuego, hermano. Antes fue purificada con agua, cuando hubo el diluvio. Ahora va a ser purificada con fuego. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que hay que hacer con los hijos, hermano. Ese es el trabajo que hay que hacer. 14, 15 años y conocen a Dios, hermano, y aman las cosas de Dios. Y se les presenta cualquier cosa en su vida y ellos eligen no contaminarse. Ese es el trabajo que hay que hacer con los hijos. Daniel es producto de un cristiano. Podemos decir, es la comparación de un cristiano que no cayó en atadura, hermano. Que por el error de los reyes cayó en esclavitud. Pero que no era cautivo en su corazón. Que era libre. Y que conocía a Dios, hermano. Amén. Aquí tenemos jóvenes de 19, 20 años. 20, 21, de 16 años, 15 años. Yo les digo, jóvenes, ¿por qué no les gusta ir a la oración los jueves? ¿Y saben qué me dice? Porque a mi mamá no le gusta, porque a mis padres no les gusta ir a la oración. ¿Te das cuenta lo que estás engendrando en tus hijos y qué estás haciendo con tus hijos? Si a ti como padre no te gusta, a tus hijos tampoco les va a gustar. Si te estás dando cuenta de lo que estás haciendo, hermano, están cayendo en lazo y el enemigo los va a destruir. Yo me imagino a los padres de Daniel, hermano, instruyendo a Daniel, instruyéndolo, separándolo para Dios, separándolo para el servicio de Dios. Tal vez no se imaginaron nunca que iban a caer presos en Babilonia, pero cayeron. Llegó el día en que cayeron presos. Pero mire usted cómo Dios los exaltó, hermano, a estos jóvenes, porque se mantuvieron fieles a Dios. Acá, y joven, ¿por qué no quieres orar, hermanos? Lo que pasa es que todavía soy joven, dice, cuando yo ya tenga unos 30, 40 años, ahí me de hacer cristiano. Están atados, hermano, los jóvenes están atados. ¿Por qué piensan así los jóvenes? Porque tienen atadura, tienen lazo en su corazón, en sus mentes, y esos lazos vienen desde sus padres, porque ni siquiera a los padres les gusta, hermanos. Quieren tener el nombre de cristiano, pero viven como católicos, hermano, yendo a la iglesia solo cuando hay eventos religiosos, bautizos y toda esa cosa. Solo ahí van a asomar en la iglesia. Si te das cuenta cómo vivimos como padres y no nos damos cuenta que estamos atados y nuestros hijos también caen en el lazo de atadura, así jamás van a llegar a conocer a Dios. Se van a casar con gente inconversa y se van a ir al mundo mejor. ¿Qué es lo que los espera? Tribulación y gran tribulación. No les espera nada más, hermanos, porque ahí se van a arrepentir. Incluso ahí Dios es misericordioso y les da 2 oportunidades más para que se arrepientan, en tribulación y en gran tribulación. Están llenos de ataduras, hermano, y los cristianos están llenos de ataduras, que es algo tan terrible. Y en Daniel 9, Daniel dice, perdona, oh Dios, el pecado de los reyes, perdona, oh Dios, el pecado de nuestros padres, y perdona nuestro pecado, porque hemos caído en cautividad por causa del pecado de los reyes, por causa del pecado de nuestros padres y por causa de nuestro pecado. Perdona, Señor. ¿Sí? Se arrepintió Daniel, y mire usted, Daniel, siendo fiel a Dios, se arrepintió incluso de su pecado. Yo creo que vamos a dejarle ahí, hermano, porque ya nos avanza. La próxima semana vamos a hablar de las 7 ataduras que hay en la vida del cristiano, ¿sí? Y son cosas, hermanos, que nosotros debemos prestar atención. Póngase de pie, póngase de pie. Vamos a ponerle pausa nada más a esto. Continuamos la próxima semana. Cierren sus ojitos, mis hermanos. Tómense de la mano si están con familia. Acérquense a su familia. Yo sé que aquí hay jóvenes que están atados, hermanos. Yo sé que aquí hay padres incluso que están atados. Yo sé que hay jóvenes que no conocen a Dios. Yo sé que hay padres que tampoco lo conocen todavía y que están entretenidos en sus problemas y no se dan cuenta de que el enemigo está atando la vida de ellos y la vida de sus hijos para destruirlos, para llevarlos cautivos. Pero el Señor envía su palabra para que abras los ojos y te des cuenta de lo que está pasando con tu vida, con tus hijos, con tu esposa, ¿sí? Tómense de la mano, mis hermanos. Si la persona que está al lado tuyo no la conoces, igual, tómale de la mano. Tómense de la mano, mis hermanos. Todos, absolutamente todos.
Bendito Dios, bendito Padre. Aquí está tu pueblo, Señor. Aquí están tus hijos, comprados a precio de sangre, Señor. Y aunque todavía muchos no entienden, Señor, y aunque todavía algunos, bendito Dios, no han nacido de nuevo, yo te ruego, Dios, obra, Señor, obra en sus vidas, Dios. Abre los ojos y quita las vendas, Dios. Hay lazos de impiedad que están sobre ellos. Hay lazos de injusticia. Hay lazos de muerte, Señor, que aún atan a tus hijos. Pero tú venciste en esa cruz, Señor, y tú venciste a la muerte para hacernos libres, para quitar nuestra cautividad, Señor, para cambiar el destino de muerte en destino de gloria, para traer libertad a nuestras vidas, para hacerte libre. Él murió en esa cruz para hacerte libre. No hay más cautividad, no hay más esclavitud. Si hay alguna área en tu vida de la cual tú todavía te sientes esclavo, dile: Señor, perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios, por el tipo de prácticas que he hecho, Señor, que han traído lazos sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis hijos. Incluso desde cuando fueron engendrados mis hijos, Señor, perdónanos si hicimos algo indebido, Señor. En el nombre de Jesús, que haya libertad, Señor, para nuestros hijos. Que haya libertad, bendito Dios, para tu iglesia. Que se rompa toda cadena, todo yugo de impiedad, Señor, todo yugo de iniquidad en el nombre de Jesús. Yo rompo, quebranto, Señor, todo yugo de impiedad, todo lazo de muerte, Señor, en el nombre de Jesús. Que haya libertad, Señor. Que haya libertad, bendito Dios. Sí, amanda, vacía, balaya. En el nombre de Jesús. Libertad, Señor, a tus hijos. Rompe, Señor, todo yugo. Rompe, Señor, toda cadena. Rompe en el nombre de Jesús. Y sobre sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lazo del enemigo, Señor, ahora es roto, es quebrantado, Señor. Cúbrelos, oh Dios. Bendícelos, Señor. Abre los ojos, Padre. Quita toda venda, todo lazo de adulterio, todo lazo de fornicación, todo lazo de malos pensamientos, de palabras inmundas. Ahora en el nombre de Jesús sea quebrantado, sea roto, en el nombre de Cristo Jesús. Que haya libertad, Señor. Que haya vida, bendito Dios. Que haya vida, bendito Padre. Que se rompa, Señor. Que se rompa en el nombre de Jesús. Que haya bendición, Señor. Que se rompa todo yugo, toda cadena, Señor. Que se rompa en el nombre de Jesús. Que estos niños, Señor, sirvan para tu obra. Que sean los futuros Danieles, Señor, que no se contaminan con la comida del rey de este mundo y que no se contaminan con el vino del rey, Señor, de este mundo. Que se llenan de tu espíritu, Señor, que tienen tu espíritu en sus vidas, que son guiados, Señor, por tu espíritu, que no se doblegan a la voluntad de los hombres, sino que se doblegan a tu voluntad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, poderoso Dios. Trae libertad, Señor. Que se rompan las cadenas, que se rompan las ataduras, Señor, que se rompan las ligaduras, que se rompan en el nombre de Jesús.
Cubre, Señor, a tus hijos, que puedan caminar en libertad, Señor, que canten de júbilo, que canten de gozo, Señor, que canten de alegría. Todo lazo de tristeza, todo espíritu inmundo, todo lazo de suicidio, Señor, en el nombre de Jesús, ahora sea roto, sea quitado, Señor, en el nombre de Jesús. Todo resentimiento, Señor, de los hijos hacia los padres, ahora sea roto en el nombre de Jesús. Que haya libertad, Señor. Haz libre, bendito Dios. Yo rompo, Señor, todo resentimiento, toda raíz de amargura, Señor, de los hijos hacia los padres, en el nombre de Jesús. Cambia la historia, Señor. Cambia el destino, bendito Dios, de tu iglesia, de tus hijos, Señor. Que no caigan, Señor, en lazo de muerte. Que no caigan en lazo, Señor, del enemigo, en el nombre de Jesús. Pon corazones obedientes a tu palabra. Pon corazones sensibles a tu voz. Pon corazones, Señor, sensibles a tu espíritu. Pon corazones, Señor, que hacen tu obra, Señor, que viven para ti, en el nombre de Jesús. Sí, amado. Oh, poderoso Dios, poderoso Señor, poderoso Rey. Obra, Señor, con poder y autoridad. Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Todo lazo, Señor, toda cadena de los padres hacia los hijos ahora se rompe en el nombre de Jesús. Que haya una nueva naturaleza, Señor, un nuevo engendramiento, que es el de tu Espíritu Santo. Oh, sí, amanda. Poderoso Dios, sí, abahaya, vacía, mahanda. En el nombre de Jesús. Rompe, Señor, desde cuando fueron concebidos, bendito Dios, la agresividad de los padres, Señor, que se transmite a los hijos y con la cual tratan a sus esposas después, Señor. Rompe en el nombre de Jesús. Que haya verdadero amor, Señor, que haya verdadera paz en el hogar de tus hijos. Que haya verdadero testimonio de que tú reinas, Señor. Todo espíritu jezabélico que hace que las esposas a los esposos, Señor, y que no obedezcan, que no trabajen como uno solo, todo hogar dividido, Señor, todo lazo de división que vino desde los padres hacia los hijos, ahora cambia, Señor, la historia de tus hijos, la historia de sus hogares, Señor, en el nombre de Jesús. Cambia, Señor. Obra, bendito Dios, con poder y autoridad. Siamaya, Riamanaya, Bastia Balaya. Oh, poderoso Dios, poderoso Señor. Que los errores, Señor, que cometieron nuestros padres, no los volvamos a cometer nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Oro por los que no han venido también. Ahí donde estén, Señor, obra con poder y autoridad. Obra, Señor, ahí donde estén, y líbralos del lazo de muerte, Señor. Shiamanaya, Bajanda y vacía. En el nombre de Jesús, con poder y autoridad, Señor. Riamanaya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Dígale gracias por hacerme libre. Gracias, Señor, porque tú me seguirás, bendito Dios, mostrando, y tú seguirás sacando las vendas que hay en mis manos y en mis pies, y seremos libres, Señor, para alabarte, libres para hacer culto aún en el desierto, para bendecirte, Señor, para conocerte, para amarte y para servirte, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un aplauso al Rey de Gloria. Poderoso Dios. Gracias, Santo Dios.